¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos de nuevo por aquí. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo podcast de Empresas Efectivas. Bienvenidas y bienvenidos todos. Anteriormente revisamos los fundamentos para seguir una ruta accesible para la institucionalización de las empresas que nos permita comprender que la institucionalización no es una meta ilusoria, sino una capacidad evolutiva de la empresa para sostener su operación, su crecimiento y su continuidad con mayor orden. Y les lanzamos la pregunta: ¿cómo la hacemos para trazar esa ruta y caminar en ella con eficacia? Bueno, el primer paso es natural: diagnosticar el nivel de madurez de la empresa. Solo cuando la organización logra ubicarse con honestidad y método, puede empezar a construir la transición correcta. Por eso, en este episodio trataremos el tema del diagnóstico como puerta de entrada real al proceso de institucionalización. Comenzamos. Y pues para dimensionar verdaderamente lo que está en juego hoy, fíjate que hay una estadística brutal que casi nunca se menciona. Ajá, a ver cuál es. Pues que una inmensa mayoría de las intervenciones de consultoría corporativa fracasan rotundamente. O sea, no sirven de nada. Híjole, la mayoría. ¿Y por qué pasa eso? Porque cometen el pecado mortal, y lo digo así, de recetar analgésicos para el dolor de cabeza del dueño, mientras ignoran por completo, pues, el tumor operativo que se está comiendo a la compañía desde adentro. Claro, o sea, se van a apagar fuegos en lugar de buscar el problema real. Exactamente. Entonces, la misión de nuestra charla de hoy es desmenuzar las 7 fases clínicas y sistémicas necesarias para diagnosticar de verdad una empresa. Me parece perfecto. Porque digo, antes de recetar cualquier medicina corporativa, pues hay que escuchar dónde le duele el paciente, ¿no? Sí, totalmente. Vas a la oficina del director general o del fundador, cierra la puerta, te ofrece un café y suelta todo el padecimiento. Sí, te dice cosas como, la gente no se pone la camiseta, si yo no estoy nada avanza, las ventas se nos están cayendo. Ajá, es captar esa frustración en su mismo lenguaje. Claro, y escuchar esa catarsis es indispensable para entender su entorno. Pero, y aquí hay que ser súper rigurosos, aquí entra mi primera regla. A ver, venga la regla. Hay que romper el código de simpatía de inmediato. A ver, pausa ahí. Romper el código de simpatía suena súper frío. Un poco, sí. Si el empresario te está abriendo el corazón, contándote que ya no duerme, no deberías empatizar con él. Ojo, no me refiero a ser groseros ni a ignorarlo. Me refiero a mantener el rigor analítico. El dolor del dueño es real, él lo sufre. Pero si tú le compras la historia y crees que esa es la raíz del problema... Ya perdiste la objetividad. Ya perdiste, exacto. Ese es el error metodológico más común. Saltar a soluciones prematuras solo para calmar el síntoma. O sea, te dice, la gente es floja y tú vas y le vendes un curso de motivación de fin de semana. Ándale, tal cual. Y eso solo crea problemas nuevos en un sistema que ya de por sí está saturado. Le agregas capas de burocracia inútil. Entendido. Entonces, si no puedo comprarle la historia de víctima ni recetarle curitas, ¿cómo pasamos de ese síntoma puramente emocional a la ciencia? Pues construyendo un puente, literal. Traducimos ese dolor a estructura. Y a esto le llamamos el diagnóstico presuntivo. Ok, la hipótesis clínica. Exacto. Formulamos una patología probable. O sea, no es hacerle un resumen de sus quejas, ni ponernos a repartir culpas de quién hace mal su chamba. Es un ejercicio de inferencia para ver patrones. A ver, déjame ver si la entiendo con una analogía médica. Es como cuando llegas a urgencias y le dices al doctor, me duele muchísimo el estómago. Ajá. Ese sería el diagnóstico casuístico, tu dolor. Pero el doctor te toca, te escucha y anota en su libreta. Posible apendicitis. Totalmente. Esa es la hipótesis. Digo, todavía no te manda a abrir, pero esa sospecha sirve para no auditar a ciegas, ¿no? Para no mandarte a hacer placas del cráneo si el problema es en el abdomen. Exactamente, le diste al clavo. Ya tienes una brújula. Y con esa sospecha clínica pasamos a la fase 3, que es el diagnóstico paramétrico o cualitativo. Ok, fase 3. A ver, ya tenemos la sospecha. Supongo que ahora sí hay que revisar los órganos vitales de la empresa. Sí, vamos a revisar los dominios operativos para ver si el crecimiento es armónico o si hay alguna, mutación. Pero aquí hay una frontera técnica innegociable. ¿Cuál es esa frontera? Que valorar no es lo mismo que medir. Aquí todavía no estamos midiendo números, estamos valorando cualitativamente el control y la madurez de 6 dominios clave. A ver, recuérdame cuáles son esos 6 dominios. Mercado,
producción, personal, legal, finanzas y, bueno, familia si es una empresa familiar. Ok, o sea, los pilares de la operación. Pero entonces, no se trata de ir área por área diciendo, ventas está bien, legal está mal, ¿verdad? No, para nada. Eso sería no entender el sistema. Lo que buscamos es la atención sistémica. Imagina que la empresa es un coche. Ok, me gustan los coches. Imagina que mercado y producción son el acelerador. Tienes unas ventas buenísimas y estás sacando producto a tope. Acelerador a fondo, el sueño de todos. Pues sí, suena increíble. Hasta que te das cuenta de que los dominios de finanzas y legal no maduraron al mismo ritmo. Y esos actúan como el freno. O sea, vende muchísimo, pero con contratos descargados de internet y facturando a mano en Excel. Exacto. Tienes el acelerador a fondo y el freno de mano puesto. ¿Qué le pasa a ese sistema? Pues se quema. El motor entero truena por la fricción. Y ahí está la magia del diagnóstico. No evaluamos piezas aisladas, encontramos esa desigualdad de madurez que genera fricción. Y cuando armamos ese rompecabezas, entramos a la fase 4. Que es el diagnóstico real. O sea, ya nombrar la enfermedad estructural. Así es, ya no son sospechas ni piezas sueltas. Integras todo para formular por qué el sistema genera esas tensiones recurrentes. A ver, dame un ejemplo real de cómo suena esa formulación. ¿Cómo le llamas a la enfermedad? Sonaría algo como, crecimiento más rápido que la capacidad de institucionalidad de la estructura que lo gobierna. Wow, ok. Y esto es revelador para el empresario porque le explica por qué los problemas siempre regresan. No importa cuántos gerentes cambie. El problema es la estructura. Claro, es un tema de arquitectura corporativa, no de echarle ganas. Me parece brillantísimo. Pero a ver, aquí me voy a poner el sombrero de abogado del diablo. A ver, venga. Yo soy el dueño de esta empresa que acabas de diagnosticar. Me dices que mi estructura está enferma, que hay fricción, pero yo abro la aplicación del banco y veo muchísimo dinero. Ajá, el famoso argumento de la chequera. Exacto. O sea, tengo liquidez, hay dinero en la caja, las ventas están altísimas. Te pregunto, franca y directamente, ¿realmente importa que mi estructura esté enferma si me está yendo tan bien económicamente? Híjole, me encanta que pongas ese reto sobre la mesa, porque esa es la falsa seguridad más peligrosa en los negocios. Y la respuesta es sí importa, y muchísimo. Tu liquidez te está mintiendo. ¿Cómo que me está mintiendo? Si ahí están los ceros en la cuenta. Porque liquidez no equivale a salud madura. Puede ser solo inercia, o que no le has pagado a proveedores, o simplemente estás moviendo volumen sin generar valor real. Por eso la fase 5 es la validación económica. El diagnóstico cuantitativo no. Ahora sí a ver los números. Exacto. Ahí es donde introducimos el sistema de análisis financiero empresarial, el MFEDO. Los números no sustituyen la lectura estructural, fíjate. La examinan. O sea, sirven para confirmar si de verdad somos rentables o solo estamos moviendo dinero a lo tonto. Ándale. Para ver si hay una captura real de valor económico. Porque puedes vender muchísimo, pero si tienes mermas brutales, penalizaciones y retrabajos por tu desorden estructural, todo ese volumen se evapora. Claro, facturas millones, pero te quedas con centavos de utilidad pura. Y esos números son, la prueba del ácido. Totalmente. Son el baño de realidad para el empresario que se sentía muy seguro. Bueno, a ver, entonces ya tenemos la estructura, ya tenemos los números claros que confirman la enfermedad, pero nos falta una dimensión crítica. Así es. La integración de madurez, que es la fase 6. Porque, entiendo que aquí cruzamos la edad cronológica de la empresa y su nivel de complejidad con las etapas de madurez, ¿cierto? Exacto. Desde que es una idea en gestación, pasando por el hombre orquesta, hasta llegar eventualmente, a un consejo de administración. Y aquí es donde entra ese concepto que me parece fascinante, el del desfase evolutivo. El desfase evolutivo es clave. Explícanos un poco más, porque es como, tener una empresa de 15 años, pero que sigue operando con la mentalidad de cuando arrancaron en el garaje, ¿no? Tal cual. Es tener una operación inmensa, complejísima, operada por un hombre orquesta que todavía quiere autorizar la compra del café de la oficina. Sí, un gigante atrapado en la ropa de un niño pequeño. Exacto. Y ubicar ese desfase te dice claramente cuál es la transición requerida para cerrar la brecha, que sigue lógicamente para ellos.
¿Qué sigue? Claro. Pero a ver, aquí te lanzo otra duda práctica. Dime. Porque, podríamos seguir analizando la empresa eternamente. Conozco consultores que te entregan Biblias de diagnóstico de 1000 páginas. ¿Cuándo sabemos que ya fue suficiente? ¿Cuándo pasamos a la acción? Pues justamente con la fase 7, que es el cierre del diagnóstico integral. Ok, ¿y cómo decides que ya se cierra? A través de un concepto que llamamos suficiencia metodológica. El dictamen final no busca la perfección absoluta, ni recabar hasta el último recibo de luz de la empresa. O sea, ¿no es una auditoría exhaustiva y milimétrica? Para nada. Se cierra cuando hay consistencia metodológica entre las fases. Cuando tu hipótesis, tu revisión de dominios y tus números cuadran. Ah, ok. Cuando no hay contradicciones estructurales severas, ya tienes la película completa. Exactamente. En ese punto, dejas de diagnosticar para empezar a trazar la ruta de transición. Porque el diagnóstico no es un fin en sí mismo. Es solo el mapa para empezar a construir. Claro. El diagnóstico tiene un fin súper práctico que es empezar a actuar, empezar la institucionalización. ¡Qué bárbaro! Es un recorrido profundo y súper lógico. Y muy revelador para quienes dirigen las organizaciones. Totalmente. Y sabes, escuchando todo este análisis, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento un poco provocativo para cerrar. A ver, adelante. Pensando en todo esto del desfase evolutivo, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una empresa que es súper exitosa comercialmente, pero que opera con un desfase evolutivo severo? Híjole, poco. Porque su propio éxito se vuelve su trampa. Exacto. O sea, antes de que su propio volumen la colapse por la pura falta de arquitectura institucional. Es un recordatorio, creo yo, durísimo de que crecer no es lo mismo que madurar. Para nada. Puedes crecer muchísimo y ser un gigante inmaduro a punto de tropezar. Esa es la lección principal de hoy. Nos despedimos agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en este podcast de Empresas Efectivas. Mándenos un correo a teestrada@empresasefectivas.com solicitando un prediagnóstico gratuito del nivel de madurez de su empresa para la institucionalización. En el podcast siguiente, revisaremos cómo trazar una ruta para la transición hacia la institucionalización. No se lo pierdan. Les pedimos que sigan con nosotros en nuestro portal y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.